Hoy los traigo a conocer una de las ciudades más bonitas y más coloniales de todo México y que además está lleno de túneles, de callejones y de momias. ¿Quieren saber dónde es? Familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer la hermosa ciudad de Guanajuato. Este lugar que está aquí en el corazón de México y que es tan emblemática porque está llena de historia, de arte, de arquitectura y además de muchas momias. Hoy en este video vamos a un recorrido por esta hermosa ciudad que véanla ustedes mismos, por favor, lo hermosa que está, lo colorida que se ve. Yo me siento en estos momentos como en una película de ver todas estas construcciones, tantos colores, y hoy en este video los voy a llevar a conocer el famosísimo Callejón del Beso. Vamos a probar también la gastronomía típica de esta región, unas ricas enchiladas mineras y además ir a conocer las momias, los lugares más emblemáticos de esta ciudad y mucho más. Así que desde esta hermosa vista del Mirador de Guanajuato, les doy la bienvenida. Vamos a descubrir juntos Guanajuato. Y es momento ahora de conocer uno de los teatros más hermosos de todo México. Vean esta belleza, por favor. Bienvenidos al Teatro Juárez. ¡Guau! Vean qué fascinante está esta arquitectura. Sinceramente es que yo lo veo y de verdad que no me lo creo. Es difícil encontrar este tipo de arquitecturas aquí en México. Vean lo lindo que está hecho, lo bien que está detallado. En la parte de arriba tiene estas esculturas que, bueno, en lo personal pareciera como un teatro estilo romano, como estilo de Grecia, pero no, esto orgullosamente está aquí en México. Para que se den una idea de quién lo construyó, fue el arquitecto Rivas. Y ustedes dirán, bueno, Brenda, ¿y quién es ese? Pues muy fácil, él es también quien construyó la base del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Todo esto pasó en la época de Porfirio Díaz y actualmente aquí se han realizado muchas obras de teatro, ópera y demás eventos culturales. La verdad es que está fascinante. Si andan por Guanajuato, tienen que darse una vuelta en este lugar. Y una de las cosas por las que las personas siempre vienen aquí a León, Guanajuato, es para venir a conocer este famosísimo callejón. Vengan de este lado, familia, porque venimos llegando al famoso Callejón del Beso. Vean, es justamente el que tenemos aquí al fondo. Este que está aquí, chéquense, se llama así porque, bueno, la leyenda nos cuenta que había aquí una pareja de enamorados. La señora se llamaba Doña Ana y el hombre se llamaba Don Carlos. Ellos siempre se daban cita justamente aquí arriba en este balconcito. Estaban tan pegados uno con el otro que se dicen que se echaban, miren, ¡mua!, sus besitos. Pero como buena historia de amor, ¿qué creen? Pues su papá no los dejaba estar juntos, así que el papá mata a la hija. Así que la leyenda se le queda como el Callejón del Beso. Muchísimas parejitas vienen hasta este lugar para vivir esa tradición del beso. Dice la leyenda, nos cuenta, vengan de este lado, que tenemos que subir al tercer escalón. 1, 2, 3. Al tercer escalón, este que está aquí pintadito de color rojo, y que las parejas tienen que darse un besito en este lugar. Que si se dan un beso son 7 años que se les augura de felicidad, y que si no se lo dan, pues yo creo que ya por ahí van a quedar. Yo pues hoy vengo solita, así que me voy a dar mi propio beso, chéquense. Oigan, y como estamos aquí en el Callejón del Beso, aquí mi querido Saúl, guía de turistas,
hay diferentes tipos de beso, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La variedad. El beso del monaguillo hasta que la lengua sienta tocar la campanilla. El beso del árabe, saliva va, saliva bien y con la lengua se entretiene. El beso del canal 5, permanencia voluntaria. El beso del estropajo, un beso arriba y el otro abajo. No piense mal, cochina. Es un beso arriba en el balcón, el otro abajo en el escalón. El beso más romántico, el beso del pajarito de piquito a piquito. El beso del turista agarrando las petacas. El beso del torero, oreja, cachete y agarrando el rabo. El beso del microondas, 5 segundos ya están calientes. El beso para cuando también llegan los chicos solos, aplican el beso del psiquiatra con cualquier loca. Y por último está el beso de la paleta. Chupar y chupar hasta llegar al palito. ¡No! ¿Entendieron? Fue eso. Oye, no, pues la verdad es que hay demasiados besos para venir a echar aquí en el Callejón del Beso. Díganme, familia, ¿cuál fue el beso que más les gustó? Gracias por la información. Para servirle. El recorrido está bonito, chéquense lo angosto que está este callejoncito. Candados encontramos por aquí, son muchísimos. Dicen que vienen a dejarlo aquí las parejitas. De hecho que tienen escritos sus nombres, dice Beto, Ana, Carla. Cierran aquí su candado y les augura felicidad y amor eterno. Y que creo que me dijeron que hay posibilidad de poder pasar y subir al balconcito del amor. Así que voy a meterme de este lado. Cuesta 50 pesos y pueden ustedes subir a tomar su respectiva foto al balconcito. Vamos a ver cómo se ve desde allá arriba. Venga. Hola, hola. Gracias, qué amable. ¡Y sorpresa! Hola, ¿ya me vieron? Ando acá arriba como doña Ana. Justamente se paraba aquí como yo, miren. Se asomaba aquí enfrente y le daba tremendo besote. ¡Mua! A don Carlos. Qué bárbaros, aquí andaban echando el cariño, el amor. Esto es el verdadero significado del por qué se llama este lugar el Callejón del Beso. Por esa historia tan romántica, familia. Familia, pues ya lo vieron, este es el famoso Callejón del Beso. Es sorprendente la cantidad de gente que viene a visitar este lugar, esta calle tan pequeña. Inclusive viene gente de todas partes del mundo, mucho mexicano, pero también me encontré aquí la gente de Colombia. Eso, a ver, aquí mi parcero, ¿qué te pareció este Callejón del Beso? Espectacular. ¿Y te bajaste con alguien o no? Claro, con mi esposa. Ah, ¿dónde te vas a la esposa? Tráiganla para acá, por favor. Venga. ¡Ah, beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Eso! ¡Ya despéguense, por favor! Oiga, pues bienvenidos a México, familia de Colombia. Y también saludos a toda la gente de Colombia que está viendo este video. Beso para ustedes. Síganla pasando bien. Sí, gracias. ¡Adiós! Me encanta Guanajuato porque vienes caminando por sus callejones y de repente sales a placitas justo como esta. Miren, con su fuentecita, con arbolitos, con sombrita y con muchos restaurantes por todas partes. Qué bonito estás, Guanajuato. Oigan, y es que la verdad, qué bonita, qué linda está la ciudad de Guanajuato. Yo ahorita que vengo caminando aquí por sus calles, por sus placitas, por sus parquecitos, me siento como si estuviera en un cuento. Y de igual manera también creo que tiene como mucho de la identidad como de una ciudad tipo europea. Pero no, esto orgullosamente está aquí en mi país, aquí en México. Y bueno, ahorita venimos llegando también a otra de las zonas más emblemáticas. Esa es conocida como la Plaza Mayor o Plaza de la Paz. ¿Ya vieron lo que estamos viendo aquí? Esta es la Basílica. ¡Wow! Aquí al frente hay una estatua de bronce. ¡Saludos, amigo! Allá hay una estatua de bronce. Y bueno, como les contaba, esto tiene un estilo como de una ciudad europea, pero que está en México. Y es que, bueno, qué mejor que los mexicanos y qué mejor que la gastronomía mexicana. Por eso, miren, yo encontré de este lado unas sillitas, unos restaurancitos. Vamos a probar un poco de la gastronomía, de la comida típica de esta ciudad. Vengan, vamos a buscar un lugarcito para sentarnos. Y
encontré de este lado una mesita, una sillita para poder comer. Y es que, wow, chéquense por favor esta vistón que vamos a tener aquí enfrente a la basílica, este jardincito tan lindo. Uf, a mí ya me está haciendo rugir la pancita, así que voy a pedir algo típico de aquí. Adivinen qué es lo que vamos a pedir. ¿Se imaginan cuál es la gastronomía típica de este lugar? A ver quién sabe. Pónganlo aquí en los comentarios. Y es momento de probar unas ricas y deliciosas enchiladas mineras. Vean qué delicia de platillo. La verdad es que se ven bastante antojables. Ay, esto huele riquísimo. Es una tortilla doblada y en la parte de arriba le ponen papa, zanahoria y viene con chilito guajillo, cremita, quesito. Dicen que ese es el platillo tradicional de esa ciudad porque era la comida que le llevaban las esposas a los mineros cuando estaban trabajando en las minas. Por eso el nombre de enchiladas mineras. A ver qué tal están. Ahí va para adentro, papá. Una delicia, familia. Que están buenísimas. Yo me imagino que con esta comida los mineros trabajaban más duro. Está buenísimo. Tienen que venir a probarlas. Por todo Guanajuato los van a encontrar. Yo vine a comer aquí enfrente de la Plaza de la Paz, en este lugar tan bonito que se llama El Canastillo de Flores. Sumamente recomendado. Provechito. Oigan, esto es realmente muy impresionante de la ciudad de Guanajuato y es que uno se ha acostumbrado a ver las calles normalmente y por ahí pasan los autos, pero ven aquí al fondo esta entrada que se ve tan tétrica como si fuera hacia un castillo, hacia la casa de un monstruo o algo. Adivinen qué creen que es. Vengan, les voy a llevar para que vean, ¿eh? Vengan, 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 vengan. Miren, ya llegamos. Se van a impresionar con lo que les voy a mostrar. ¡Guau! Vean, estos son túneles. Realmente gran parte, si no es que la mayor parte de la ciudad de Guanajuato, en la parte de abajo está prácticamente hueca por estos túneles. Vemos por un lado, vemos para el otro y aquí es donde los autos se estacionan, cual calle, cual avenida. De igual manera la gente viene caminando de sus mandados, de sus deberes, de las plazas y viene por estos túneles. La razón es que hace muchos años esa ciudad se inundaba. Debido a eso se hicieron estos túneles. Tiempo después es demasiado el tráfico que hay en la ciudad y por eso se hacen estos túneles para desaguar un poco la circulación. En la actualidad es toda una odisea, toda una aventura porque tú vienes por arriba por las calles y de repente ¡pum! Entras por túneles subterráneos. Esto es realmente simplemente fascinante. Es por eso que esa ciudad, Guanajuato, es un patrimonio cultural de la humanidad. Realmente, no sé, es raro ver una ciudad que en lugar que tenga calles por la parte de arriba, tenga túneles. Y realmente podemos encontrar muchísimas como estos túneles por todas partes. Y seguimos caminando y nos encontramos otro túnel. Familia, y me encuentro ahorita por esta plaza que es llamada la Plaza de la Paz y es que los voy a llevar a un lugar fantástico, fascinante. Hay que caminarlo un poquito porque como lo vieron, aquí en Guanajuato es caminar, caminar, caminar. Por eso recomendación, si vienen, traigan un zapatito cómodo, unos tenisitos, una buena agüita y wow, ya estamos llegando. Chéquense esto. Chéquense esta belleza. Dios santo, qué bonito es. Les doy la bienvenida a la Universidad de Guanajuato, o también conocida por muchas personas como El Castillo. Volten a ver aquí alrededor. Esto literal parece un castillo. Qué hermosa arquitectura. Qué linda construcción. Déjenme respirar un poquito porque de venir corriendo se me fue el aire. Pero bueno, este lugar es tan emblemático por estas escalinatas que es cantera rosada. ¡Wow! Estamos aquí, familia, en la universidad. Y aquí venimos, familia. Ya casi llegamos.
Ya casi llegamos a la parte más alta de esas escaleras y es que, wow, sinceramente estar aquí en Guanajuato es venir a conocer esta universidad que es la máxima casa de estudios de la ciudad. Aquí se han brindado muchísimas carreras de todo lo que ustedes se puedan imaginar. En la actualidad aquí solamente es la rectoría, pero es una joya de edificio. Vean la vistón, el panorama, el paisaje que podemos tener desde acá arriba. Allá al fondo, ¿ya vieron? Está el Pípila. Por acá está la basílica. Y una recomendación que les puedo dar es que, bueno, yo sé, yo ahorita estoy agitada por las escaleras, pero sinceramente es que cuando uno va de vacaciones, pues quiere estar a gusto, tranquilo, relajado, pero también exploren, caminen, métanse, piérdanse, sálganse. Por ejemplo, yo subí hasta aquí arriba y realmente vale mucho la pena. Veo que hay demasiada gente allá abajo que no quiso subir, que no quiso venir a achicharrarse con el sol, así como Johnny Laboriel. Pero realmente vale mucho la pena, familia. Vengan, disfruten estos paisajes, estos lugares que hay aquí en Guanajuato, que hay aquí en México. ¡Ay, qué rico, qué lindo está el ambiente aquí en Guanajuato! Vengo llegando ahora a otro punto de interés que se llama el Jardín La Unión, pero que también me han dicho que mucha gente lo conoce como la pizza o como la rebanada de queso, porque se ve de la parte de arriba, tiene una forma triangular. Aquí en esta zona me gusta mucho porque todo está lleno de estos arbolitos, lo cual hace que una sombra súper rica con tanto calor que está haciendo ahorita. De igual manera podemos encontrar diferentes negocios alrededor. Hay muchas cafeterías, hay también algunos bares, algunos restaurantes. Otras personas, algo que me encantó es que me dijeron, ok, ese Jardín La Unión es conocida como la playa. Y yo dije, bueno, ¿y por qué la playa? Y me dijeron, porque la gente va a ver qué pesca. Así que ya saben a dónde venir si quieren pescar algo. También aquí hay muchos músicos que están tocando con su mariachi, con boleros, mucho arte. ¿Sabían que en Guanajuato hay 48 iglesias, 60 jardines y 90 cantinas? Lo cual significa que hay más alcohólicos que católicos. Así que bueno, familia, dense una vuelta aquí por Jardín La Unión, que créanme que el ambiente no les gustará, les encantará. Esta ciudad es conocida por tener muchísimos callejones. Para que se den una idea, hay más de 3000 por toda la ciudad. Quiero que vean este por donde venimos pasando ahorita, que está bastante colorido. Todo es prácticamente un mural, pero bueno, hay diferentes estilos por toda la ciudad. Vamos a conocer muchos de ellos. Familia, y es momento ahora de conocer uno de los lugares más emblemáticos de todo Guanajuato y que además tiene una de las vistas más bonitas de la ciudad. ¡Vengan de este lado! Chéquense esta belleza de mirador. Se ve precioso. Volteen aquí lo que se ve a mis espaldas, que es la ciudad de Guanajuato. Chéquense esta belleza de ciudad. Díganme si o no pareciera esto como una pintura. Vean todas las construcciones que podemos encontrar de este lado, lo colorido que se ve esta ciudad. Este es un mirador, la entrada es gratuita y si vienes aquí a Guanajuato, sí o sí, tienes que venir a conocerlo, porque además se pueden ver las construcciones más importantes, como por ejemplo aquí está esta amarilla que es la basílica, al fondo ese tipo castillo blanco es la universidad, de este lado podemos ver también el Jardín La Unión. Si nos asomamos un poquito más, está el Teatro Juárez, al fondo están mis parientes, las momias, allá arriba se puede ver también la mina de Raya, bueno, infinidad de sitios que se pueden ver desde acá arriba. Ya sea que vengas de día, de tarde o de noche, la vista va a ser espectacular. Este lugar es conocido como el Monumento del Pípila. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es el Pípila? Pues es este personaje que tenemos allá arriba. ¿Vean el tamaño tan grande que tiene? Bueno, si tiene ese tamaño tan grande debe ser porque seguramente fue una persona muy importante para la historia de esta ciudad. Y bueno, me acompañan aquí a la Alhóndiga de Granaditas para que les cuente quién fue el Pípila. Pongan mucha atención, vénganse.
Bueno, familia, y ya vieron al personaje que les acabo de mostrar, que es el Pípila, pero el nombre correcto es Juan José de los Reyes Marrones. ¿Saben ustedes por qué le decían el Pípila? Porque bueno, él era blanco y tenía unas pequitas aquí en sus cachetitos, lo cual parecían como unos huevos de pavo. A los huevos de pavo se les dice Pípila, por eso él llevaba este nombre. Pero realmente la historia importante aquí les va. Él, cuando era el año de 1810 y México se encontraba justamente en la guerra de independencia contra España, el Pípila se puso una losa de piedra en sus espaldas y avanzó hasta este lugar de la Alhóndiga de Granaditas con esta piedra en las espaldas. ¿Para qué? Para protegerse de los tiroteos, de las balas que el ejército español le estaba dando. ¿Y por qué él vino hasta este lugar? Hasta la Alhóndiga, porque aquí se refugiaba el ejército español. Entonces, en la puerta principal, que está aquí a mis espaldas, él llegó con esta losa de piedra en la espalda e incendió toda la puerta. ¿Para qué hizo esto? Para él poder entrar hacia donde estaba el ejército, poder sacarlos y darle la victoria al ejército mexicano, a los insurgentes. De esta manera es que se le conoce como el Pípila y siempre viene representado con esta losa de piedra a sus espaldas. En la actualidad, esta plaza sirve como escenario para diferentes conciertos y eventos culturales que se realizan, por ejemplo, en el Cervantino. Bueno, ¿qué tal les pareció este poco de historia que conocimos aquí de la Alhóndiga, No albóndiga, Alhóndiga de Granaditas y el Pípila. Saludos a mis amigos del CONALEP de Celaya. Mi amiga la penosa, Vean qué bonita está mi amiga. Y se hizo de noche y aquí en Guanajuato la fiesta y la actividad no para. Así que es momento ahora de hacer uno de los recorridos más emblemáticos de la ciudad. Les estoy hablando de las famosas callejoneadas. ¿Qué es esto? Es un recorrido que se da a través de una estudiantina, es decir, un grupo de personas que van cantando, que van bailando, que van dando serenatas y muchas más muestras artísticas como algo de teatro y demás, que te van dando un recorrido por toda la ciudad. Me dijeron que está súper interesante, súper divertido este recorrido. Me costó 120 pesos el recorrido y bueno, estamos a punto de empezar. Vamos a ver de qué se trata. Ya estamos a punto de comenzar, familia. Nos estamos motivando con un poquito de musiquita y empezar a callejonear. ¿Y a quién le gusta esta canción de El Rey de José Alfredo Jiménez? Yo sé bien que estoy afuera, el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Aquí para los que les guste ir echando traguito durante el recorrido, hay diferentes paradas para abastecerse de un poquito de alcoholito, una cervecita, un tequilita. Ahorita llegamos a este que se llama, ya vieron, como El Rey, como la canción de José Alfredo Jiménez. Y bueno, pues a echar así tu traguito y a continuar con la estudiantina. ¡Vámonos! Oigan, ¿ya vieron por qué se llaman callejoneadas? Porque vamos pasando por todos los callejones, los más amplios, los más angostos, todos los tipos que se pueden imaginar. Esto es Guanajuato, familia, y esas son sus callejoneadas. ¡Vénganse! Vean qué bonito, le trajeron unas rosas a su mujercita, a su parejita, cada quien le trajo unas rosas, qué bonito. Ha sido más romántico. ¡Ay, qué lindo!
¡Qué bonito! ¡Voy a chillar! ¡Que viva el amor, familia! Ahora es momento de escuchar la leyenda del callejón más romántico de todo Latinoamérica. Ustedes ya lo vieron, ¿saben cuál es? El Callejón del Beso. Chéquenlo. ¿Qué querías pasar? Hasta ahí. El pan. Oigan, ya terminó la estudiantina. Dura aproximadamente de 1 a 1 hora y media. La verdad es que está muy bonita. Prácticamente es venir caminando por los callejones, mientras vienes cantando. Al final te dan la explicación de una leyenda. Y bueno, la verdad es que está súper recomendada. La mía terminó aquí en el Callejón del Beso. Algunas más terminan en algunos otros puntos de interés, como por ejemplo la universidad. Y por todo Guanajuato vas a encontrar a estos chicos que están vestidos de manera muy peculiar para invitarte a la estudiantina. La verdad, si vienes, súper recomendada. Y adivinen ahora a dónde venimos llegando, familia. Al Museo de las Momias de Guanajuato. Vénganse de este lado, por favor. Vamos a pasar. Me han dicho que este museo está genial, espectacular, porque tiene la colección de momias más grande de todo el mundo. Para que se hagan una idea, vean la imagen que tengo de este lado. Aquí está una momia, Dios santo, y ahorita vamos a entrar para verlas de cerquita. El costo de entrada es de 97 pesos adultos. Maestros, estudiantes y niños pagan menos. Y bueno, y estamos aquí listos. Vénganse al Museo de las Momias. Familia, y ya vamos llegando. Dios santo, vean lo que vamos encontrando de este lado. Están aquí las primeras momias. Estos realmente son cadáveres petrificados que quedaron de esta forma, pero se ven sorprendentes. Se pueden observar todavía estas partes de piel. Vean los brazos, el pecho, las piernas. Y la historia nos explica que estas momias quedaron así por el tipo de suelo que hay en esta región. Debido a que como hay poca humedad y mucha presencia de materiales, la tierra naturalmente momifica estos cuerpos. Observen, esta aún mantiene su cabello. ¡Wow! Es sorprendente cómo el cuerpo en algunas partes como que se ve un poquito como carcomido. Como, no sé, pareciera como si esto estuviera hecho de papel. Tiene un tamaño pequeño. ¡Wow! Vean, a esa la enterraron con todo y zapatos. Vean, ¿ya vieron? Ah, ok, y aquí mismo tiene el nombre de la momia. Ella se llamaba Refugio. Ella era una mujer. Y por acá tenemos a Pulina. Darles una información deliciosa. Véanlo a él, por favor. Acérquense a verlo. Él se ve que era una persona que tenía una barba. Vean el cabello de la momia. Vean, ese señor aún mantiene pues sus rasgos físicos de su cara muy bien marcados. Él tiene la barba negra, me imagino que era aún más joven. Inclusive si nos acercamos de este lado, véanle los rostros a estas personas. Pareciera que hubieran muerto con dolor, pero no es así. Realmente a esto se le llama el rostro de la muerte, que significa que cuando una persona muere, por cuestiones naturales, la cara comienza a cambiarles adentro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que estas momias llegaron hasta este lugar? Pues se dice, familia, que hace muchos años estaban tratando de ampliar más el panteón. Entonces ellos sacaron los cuerpos del panteón y fue de esa manera que cuando los sacaron encontraron los cuerpos momificados. Algo súper sorprendente que hace a este museo, algo diferente a otros que hay en algunas partes del mundo. Por ejemplo, hemos escuchado acerca de las momias de Egipto, es que esta momia está aquí de forma natural. Es decir, a él, mejor dicho, lo enterraron con todo y vísceras, con todo lo que tiene en su cuerpo, a diferencia de otros cadáveres que los preparan para ser enterrados y ser momificados. Ellos no, ellos son de forma natural, y este que encontramos de esta manera aquí es el primero que se encontró en toda esta zona de momias. Él era un médico francés, y observen lo bien que se mantiene este cuerpo con los zapatos, con la ropa, la posición, el rostro. ¡Wow!
Este museo es sorprendente, increíble y está aquí en México. Familia, y les voy a presentar de este lado, adivinen a quién, a una momia viajera. Es esta momia que podemos encontrar de este lado. Su nombre es Juan Jaramillo. ¿Y se imaginan por qué es la momia viajera? Porque así ya en este estado como momia ha viajado a muchísimos países de todo el mundo. ¿Cuál es la razón? Porque esta es la momia que se encuentra en un perfecto estado. Vean el rostro, mantiene su pelaje en la barba, inclusive tiene sus dientes naturales, su cuerpo, todo está perfectamente bien hechecito. Él murió de causas naturales a los 70 años y véanlo, no le falta ninguna extremidad. A diferencia, por ejemplo, de esta otra que encontramos aquí al lado, que es una mujer. Ella, véanle la carita, se ven como unos pocitos en el rostro. Esto debido, pues cuando una persona muere, lleva un proceso donde explotan algunas vísceras y demás, pues de repente pueden salir inclusive hasta por los ojos. Entonces esta no tiene un gran estado como lo tenía el señor Juan Jaramillo de este lado, la momia viajera. Un dato bien importante que les tengo que comentar es que cuando estas momias se descubrieron, pues mucha gente no creía que fueran momias de verdad. Entonces la gente lo que hacía era, les cortaban parte de su cuerpo. Vean, por ejemplo, ahí en la pierna, ya vieron cómo tiene como un tipo corte. Bueno, esto lo hacían las personas porque decían, ay, no creo que sea cierto. Seguramente adentro han de tener relleno o algo. Pero no, son momias de verdad y bueno, las podemos encontrar aquí en este fascinante museo. Familia, esta zona me da un poco de tristeza, pero bueno, también es una realidad. Aquí podemos encontrar las momias de los niños. Vean estos pequeñitos, tan chiquititos, que fueron aquí enterrados. Vean cómo aún pueden conservar inclusive sus suéteres, parte de sus pañalitos. Vean, a este lo enterraron como si fuera un santito prácticamente. Vean su cabellito. Este bebé se ve bastante pequeño. Todas estas tienen aquí un vidrio, un cristal, para no tocarlas, porque anteriormente todo eso se podía tocar, entonces, pues para preservarlas más, ¿no? Vean quién está aquí. Bernardito. Vean qué pequeñito tan bonito. Familia, y acabamos de encontrar ahora otra zona sorprendente. Estas son las muertes trágicas. Vean, en esta primera momia podemos encontrar un apuñalado. Inclusive aquí se puede seguir observando esa parte por donde entró el puñal y hasta la mancha que mantiene de sangre. Este de acá nos dice que fue ahogado. ¡Ay, Dios santo, pobrecito! Y esta de acá, la última, creo que es la más sorprendente, porque por la posición en que se encuentra con sus brazos y con sus piernas, nos dice que fue enterrada viva. ¿Se imaginan ese sentir? Que te entierran y de repente estás dentro de una lápida y ya no sabes ni qué hacer. Es momento ahora de conocer a Juanito. Esta es la momia más pequeña de todo el mundo. Vean por favor el tamaño que tiene Juanito. Es prácticamente la palma de mi mano. Vean. Y esto se debe a que, bueno, de este lado podemos encontrar a esta mujer que es la mamá de Juanito. Entonces se dice que cuando esta mujer fue enterrada con todo y su feto. Debido a eso, esta momia, pues podemos encontrar de este lado a su hijo. Aquí tenemos a la momia madre e hijo. Familia, y es momento de mostrarles una de las momias más sorprendentes de este lugar. ¿Están listos para verla? La momia catalán. Y
además de pasar a ver las momias, hay también otra zona llamada el culto a la muerte, donde podemos encontrar varias cosas sorprendentes, como por ejemplo esta persona que podemos encontrar acá abajo, ese tipo momia, que es conocida como la momia vampiro, ya que sus dientes están tan largos y desarrollados que pareciera que es un vampiro. De igual manera también podemos encontrar algunos artefactos de la Santa Inquisición, que yo creo que de santa no tenían nada, como por ejemplo este cuerpo, que si se asoman es una persona que después de su muerte fue clavada con estos picos. ¿Para qué? Pues como un castigo para que siguiera sufriendo después de la muerte. ¡Qué necesidad! Pero bueno, la verdad es que si vienen a las momias, te cuesta prácticamente como 20 pesitos extras, $1, y pasas a ver esta zona que está llena de cosas sorprendentes. Familia, realmente es sorprendente la cantidad de momias que podemos encontrar en este lugar. Son más de 100 momias que están acomodadas en este museo. Les recomiendo que si vienen, por favor, contraten a alguno de los guías que están aquí para brindarnos toda la información. Yo solamente se los conté muy rapidito, pero vale 100% la pena que vengan a conocerlas. Es un lugar fascinante que sí o sí tienen que venir a conocer aquí en Guanajuato. Familia, ¿verdad que este museo es sorprendente? Y yo quise traerlos ahora a esta parte donde está el panteón, el cementerio, porque desde este lugar es donde se encontraron y donde se extrajeron todas las momias que podemos encontrar en este museo. Les cuento que estos arcos que vemos aquí al lado era la entrada anteriormente por donde tú pasabas para ir al museo. Ahora por cuestiones de que como viene mucha gente y demás, pues prefieren que sea por la parte de enfrente. Y quiero que vengan de este lado, por favor, porque les voy a mostrar las gavetas por donde se crean las momias. Vengan, vengan, chequen, están por acá. Miren, familia, y acabamos de llegar. Todo lo que podemos ver de este lado es como pues se encuentran las momias. La persona muere, la meten dentro de una caja de madera y la meten justamente allá arriba, en estos espacios. Mide aproximadamente unos 3 metros de largo. Y entonces, anteriormente, cuando se extraían los cuerpos, porque esas personas no pagaban perpetuidad, es que se encontraron estas momias. De hecho, actualmente, miren, aquí dice perpetuidad, lo cual significa que estas ya no pueden sacarse los cuerpos de las personas que están acá adentro. Sin embargo, si alguien no paga perpetuidad, es decir, que nada más está rentando su lugar, puede ser que sea sepultada en este lugar, y debido pues a la ausencia de humedad aquí en este aire de Guanajuato, 6 años después, cabe la posibilidad que la persona sea extraída en forma de momia. De hecho, ahorita estaba platicando con un cuidador aquí del panteón y me decía que sí, que hasta la fecha se siguen sacando aquí muchos cadáveres momificados. Realmente es sorprendente, familia. Y una cosa que les quiero decir es que la vida puede ser a veces bastante efímera. Y les digo algo, cuando uno se muere, no se lleva nada, nada más un puño de tierra. Realmente este recorrido aquí por Guanajuato ha sido fascinante, sorprendente. Yo creo que ha sido de los destinos que más he disfrutado venir a grabar, a documentar para ustedes. Déjenme por favor aquí en los comentarios cuál ha sido su parte favorita. Yo realmente estoy fascinada con toda la cultura, con todos los colores, el misticismo, la historia que tiene esa ciudad y de igual manera con lo amable que es la gente aquí de Guanajuato. Este lugar de ranas, que es como significa el nombre de Guanajuato. Aquí ya veo que las mujeres no ocupan ir al gimnasio, no ocupan venir a Zumba, con tantas subidas de escalones, de callejones por caminar, miren, quedan al 100. Familia, yo soy Brenda Catalán y tengo que decirles que hemos llegado al final de este video, pero espero que lo hayan disfrutado al máximo. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan y apóyenme por favor si este video les gustó, les entretuvo, les hizo reír, apóyenme con un like. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para que vean todos los videos. Y como decía mi queridísimo José Alfredo Jiménez, oriundo de Guanajuato, aquí en Guanajuato la vida no vale nada. Los dejo con esta armoniosa canción que dice más o menos así. No canto bonito, pero sí con
harto sentimiento. Aquí en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, como dice, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. El Cristo de la montaña, del cerro del cubilete.